¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en las reglas que nos protegen en el trabajo? Hoy vamos a analizar a fondo ese escudo que la ley española ha creado para cada persona que trabaja. Es una especie de manual de supervivencia que busca equilibrar la balanza y, sobre todo, defender nuestros derechos. Vamos a empezar con una pregunta que parece muy simple, pero que tiene mucha miga. Cuando alguien firma un contrato de trabajo, ¿lo hace con total libertad? Todos hemos oído alguna vez frases como, bueno, nadie te obliga a firmar, o si no te gusta, eres libre de irte. Pero, ¿es esa toda la verdad? Y aquí está la clave de todo. Esta frase explica por sí sola por qué existe el derecho del trabajo. Porque, vamos a ver, si para pagar el alquiler o las facturas a fin de mes tienes que aceptar unas condiciones malísimas, esa firma no nace de la libertad, ¿verdad? Nace de la necesidad. Es en el fondo una forma de coacción económica. Y aquí entra en juego un concepto muy potente, el consentimiento desnudo. Históricamente se daba por hecho que un contrato era válido mientras no hubiera literalmente una pistola encima de la mesa. Pero, ¿y si la amenaza no es física? ¿Y si la amenaza es no poder subsistir? Pues bien, el derecho laboral nace precisamente para eso, para corregir esa desigualdad. Interviene para ponerle límites a la supuesta libertad de la empresa y proteger a la parte que, de entrada, es más débil. Vale, entonces, si la necesidad puede anular la libertad, ¿cómo se equilibra la balanza? Pues con la ley, con un sistema de reglas que está diseñado para funcionar como un escudo. Vamos a ver exactamente cómo funciona esa protección. Esta pirámide visualiza perfectamente cómo se estructura nuestra protección. Arriba del todo, las normas europeas y la Constitución. Y abajo, en la base, el contrato que firmamos cada uno. La regla de oro es muy sencilla. Cada escalón es un suelo mínimo que no se puede perforar. Es decir, tu contrato puede mejorar lo que dice el convenio colectivo, y el convenio puede mejorar la ley general, pero nunca, jamás pueden ir a peor. Pero a ver, ¿cuándo se activa todo este escudo legal? Pues se activa solo cuando se cumplen 5 condiciones a la vez. Son las famosas notas de laboralidad. El trabajo tiene que ser personal, o sea, lo haces tú y no otra persona, voluntario, porque quieres hacerlo, retribuido, te pagan por ello, dependiente, porque sigues unas órdenes y un horario, y por cuenta ajena, que significa que el riesgo y los beneficios del negocio son de la empresa. Si fallara una sola de estas notas, ya no sería un contrato de trabajo al uso. Y claro, esto nos lleva de cabeza a una de las trampas más conocidas del mercado de trabajo, el falso autónomo. Es una situación de fraude de ley en la que una empresa te exige que te des de alta como autónomo para ahorrarse costes y derechos, a pesar de que en la práctica cumples las 5 características de un asalariado. Tienes su horario, sigues sus órdenes, pero no tienes ni vacaciones pagadas ni derecho a pago. El caso de los repartidores de plataformas digitales es el ejemplo perfecto de esto. Las empresas decían que eran emprendedores libres, pero el Tribunal Supremo lo vio claro. Ahí había dependencia. ¿Por qué? Porque el jefe no era una persona con corbata en un despacho. El jefe era un algoritmo que te daba los pedidos, que te penalizaba si lo rechazabas y que controlaba hasta el último detalle del servicio. La tecnología no elimina la relación laboral, a veces solo la disfraza. Pasemos ahora a ver el núcleo duro de esa protección. Al empezar a trabajar, se adquiere un pack de derechos básicos que son, y esto es clave, irrenunciables. No se puede renunciar a ellos, ni aunque se firme un papel que diga lo contrario. Esa cláusula sería nula de pleno derecho. El tiempo es vida, y por eso la ley lo protege con 3 barreras, que no se pueden saltar. Primero, la jornada diaria, por norma general, no puede superar las 9 horas. Segundo, y esto es fundamental para la salud, tiene que haber un mínimo de 12 horas de descanso entre que acaba una jornada y empieza la siguiente. Y tercero, un descanso a la semana de, al menos, 1,5 días sin interrupciones. Y por supuesto, el descanso anual. Hablamos de 30 días naturales de vacaciones al año. Son sagradas, son irrenunciables y no se pueden cambiar por dinero. Además de esto, la ley es consciente de que la vida sigue y por eso contempla permisos pagados para situaciones importantes. La ley entiende que las cosas importantes de la vida pasan también fuera del trabajo. Por eso garantiza permisos pagados para momentos clave. 15 días si alguien se casa o se hace pareja de hecho. 5 días si un familiar cercano tiene un accidente o enfermedad grave. 2 días por fallecimiento de un familiar o incluso un día para hacer una mudanza. Son los mínimos para poder atender lo importante sin tener que preocuparse por el salario. Todo esto, por supuesto, es una balanza. La persona que trabaja tiene deberes: actuar de buena fe, ser diligente, obedecer las instrucciones y cumplir las normas de seguridad. A cambio, la empresa tiene poderes: el poder de dirección para organizar el trabajo, de vigilancia y también el poder de disciplina. Pero ojo, estos poderes no son absolutos. Y aquí llegamos a un punto crucial.
El poder de la empresa para sancionar tiene unos límites muy claros que marca la ley. Hay ciertas líneas rojas que una empresa no puede cruzar nunca a la hora de imponer un castigo. La primera prohibición, y que quede meridianamente claro: una empresa no puede castigar a nadie quitándole días de vacaciones. El derecho al descanso es fundamental para la salud y es completamente intocable como medida de sanción. Y la segunda gran prohibición es la que se conoce como multa de haber. ¿Qué significa esto? Pues que una empresa no puede, sin más, descontar dinero de la nómina como si fuera una multa de tráfico. Lo que sí puede hacer es una suspensión de empleo y sueldo, que implica que no se trabaja y no se cobra durante unos días. Pero imponer una multa económica directa, eso es ilegal. Hasta ahora hemos visto la ley general, lo que se aplica a todo el mundo, el Estatuto de los Trabajadores. Pero hay un nivel de protección que está mucho más cerca, que es más específico, el que se negocia para todo un sector profesional. Y aquí entran en juego la figura del convenio colectivo. Esto es un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y de las empresas, y en la práctica funciona como una ley para un sector concreto: hostelería, construcción, consultoría, lo que sea. Y lo que se firma ahí obliga a todas las empresas y trabajadores de ese sector, sin importar si pertenecen a un sindicato o no. Por eso se dice que tiene eficacia erga omnes, que básicamente significa para todos. ¿Y qué regula exactamente un convenio? Pues lo más esencial del día a día. Es el documento donde se especifica el salario base, los pluses, la jornada anual de trabajo, las categorías profesionales e incluso el régimen disciplinario, o sea, qué se considera una falta y cómo se sanciona. En resumen, es el auténtico manual de instrucciones de tu trabajo. Pero claro, el mundo del trabajo está cambiando a toda velocidad. ¿Qué pasa cuando la oficina desaparece y el trabajo se hace desde casa? Vamos a ver cómo estos principios de siempre se están adaptando a la era digital. La ley hace una distinción. Por un lado está el trabajo a distancia, que es en general trabajar fuera del centro habitual. Y luego está el teletrabajo, que es cuando ese trabajo a distancia se hace con herramientas tecnológicas. Para que se aplique la ley específica de teletrabajo con todos sus derechos, como la compensación de gastos, el teletrabajo tiene que ser regular. ¿Y qué significa regular? Pues al menos el 30% de la jornada en un periodo de 3 meses. Con la tecnología, por supuesto, aparece un riesgo nuevo: la hiperconexión. Y para luchar contra eso ha nacido un derecho nuevo: el derecho a la desconexión digital. Y esto no es un capricho, es una medida de prevención de riesgos laborales. Está pensado para proteger la salud mental frente al tecnoestrés y el burnout. En la práctica, significa que nadie tiene la obligación de responder correos, mensajes o llamadas fuera de su horario de trabajo. El propio concepto de riesgo laboral está cambiando. Antes, en un taller, el peligro podía ser un corte en una mano. Ahora, con máquinas que se controlan por ordenador, el riesgo es la carga mental. En una oficina, hemos pasado de mover archivadores de papel a gestionar documentos en la nube. Los riesgos físicos quizás disminuyen, pero los psicológicos, esos están claramente en aumento. Y todo esto nos deja con una reflexión final. El derecho a laborar nació para proteger al ser humano de la explotación en la era industrial. Hoy, que estamos en una era de algoritmos, de inteligencia artificial y de trabajo digital, la gran pregunta es si ese escudo legal sigue siendo lo bastante robusto para proteger la esencia de lo que significa trabajar. El debate, desde luego, está abierto.